Muy bien, ya está todo listo para que comencemos. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este panel organizado por la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, dentro del segundo simposio latinoamericano y caribeño de investigación sobre investigación inclusiva, sobre educación inclusiva. Mi nombre es Germán Torres, soy profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, director de la licenciatura en educación, y junto a Andrea Pérez, que también es profesora de nuestra casa de estudios y es la directora del Observatorio de la Discapacidad del Departamento de Ciencias Sociales, somos las personas responsables de coordinar este panel. Este panel lleva por título ¿A qué identidad me querés incluir para quererme? Perspectivas situadas e interseccionales acerca de la inclusión educativa. Para hacer justicia, queremos contarles con Andrea Pérez acerca del inicio, de la primera parte de este título del panel, que si prestaron atención está entrecomillado, porque lo hemos tomado de una entrevista pública a Violeta Alegre. Violeta Alegre es una activista travesti argentina, docente, y actualmente ella es titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Con Andrea decidimos tomar como punto de partida y entrar en diálogo con esa idea de Violeta Alegre de ¿a qué identidad me querés incluir para quererme? Porque es un planteo convergente con lo que venimos trabajando y reflexionando desde nuestros ámbitos de trabajo, y también es lo que quisiéramos movilizar en este panel. Creemos con Andrea que poner en discusión los discursos políticamente correctos sobre la inclusión, y particularmente sobre la inclusión educativa, supone desarmar lógicas normalizadoras de producción del conocimiento, de reducción de las formas posibles de vivir y de existir, y supone también desarmar formas paternalistas de circulación de las voces. Y ante eso, y a contramano de este panorama de exclusiones e injusticias, buscamos construir contrahegemonías colectivas que den cuenta de otros modos posibles de concebir, de pensar nuestras identidades, nuestras corporalidades, nuestros deseos, nuestras prácticas, nuestros derechos y nuestro habitar y compartir en este mundo. Desde estas premisas, entonces, es que con mucho gusto compartimos codo a codo este panel con Karina Gutiérrez, con Manu Mireles y con Mauro Soto. Mauro Soto es nuestro comentarista especializado que va a estar dialogando con, en primer lugar, la ponencia de Karina Gutiérrez, que lleva por título Educación intercultural, racismo y discriminación en la educación superior. Luego, en segundo lugar, la exposición de Manu Mireles, que nos va a compartir sobre pedagogías transfeministas, recontextualización de la experiencia del bachillerato popular travesti, trans, Mochacelis. Antes de pasarle la posta de la palabra a Karina Gutiérrez, luego a Manu Mireles y finalmente a Mauro Soto para seguir esta conversación, queremos con Andrea Pérez agradecer a todo el equipo de las universidades latinoamericanas con quienes estamos coorganizando este simposio, al CELEI claramente que tiene la iniciativa de la organización, a los y las colegas de la Red Ecuatoriana de Pedagogía que están con mucho esfuerzo y compromiso sosteniendo esta transmisión por YouTube, y finalmente a nuestras intérpretes de lengua de señas argentina, Camila Servi y Natalia Patrazo. Y también les agradezco a los asistentes que están ahí del otro lado de la pantalla, y les invitamos a que completen ahí abajo en la inscripción en el link que está en la transmisión de YouTube, y que por favor también nos compartan en el chat en vivo desde donde nos están mirando y compartiendo, y que sumen preguntas para poder retomar antes del final de este panel. Para dar comienzo y ya no robar más tiempo, y hacer una puesta en acto de otras enunciaciones posibles y escapar a este planteo del hablar en nombre de,
yo les voy a pedir a Karina, a Manu y a Mauro que al iniciar sus exposiciones, que por favor se autopresenten y que cada uno destaque lo que prefiera de su recorrido, de su trayectoria y de lo que quiera compartir con nosotros y nosotras. Gracias por estar ahí. Karina, te paso la palabra. Bueno, Mari Mari Compulamgen, Mari Mari Compuche, Inche Karina Gutiérrez Lincampingen, Inche Mapuche Somó, Inche Trabajadora Social, Inche Esquel Chubut, Puelmapu, Guarriameu, Guarriache Inche, Tañiñuque, Hilda Lincampingen, Tañi Chuchuyem Felicinda Cárcamo Pinguefui, Tañi Chesquillem Juan Lincampingefui, Tañiepu, Chesquillem, Futahuau, Cupangunfui. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Karina Gutiérrez. Les saludé al principio en mi lengua ancestral, el mapuzungún. Les dije que soy una mujer mapuche, que soy trabajadora social, y que vivo en lo que hoy se llama Esquel Chubut, en Patagonia, Argentina. Les hablé también de mis ancestros, mi abuela Felicinda y mi abuelo Juan, que son las personas y las que son pilares para la formación de mi persona y la fortaleza de mi persona, que a través de su historia y de su lucha y resistencia, hoy me permiten autoidentificarme como mapuche. Son ellas y él y mis ancestros, quienes me van a acompañar en este camino y que me están acompañando, y también en las palabras con las que voy a compartir hoy con todos ustedes. Les conté que ellos vivían en una comunidad que hoy se llama Cañadón Grande, que también está acá en Chubut, pero como pasó con muchas familias indígenas mapuche tehuelches, y como pasa en la actualidad con muchas familias indígenas, que deben forjar la migración hacia ciudades para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? O porque sus territorios fueron violentados, o porque fueron vendidos, o por otras circunstancias históricamente también que se viven. Y ellos, al igual que otras familias mapuche tehuelche, se vieron obligados a estar en los barrios más marginados y segregados de Esquel, haciendo trabajos como albañilería o limpiando casas. Así como lo dice el lonco Facundo Yonesguala, un reconocido lonco huaychafe, que es un lonco guerrero de nuestro territorio, que recuperó parte de las tierras que fueron usurpadas por un gran terrateniente, seguramente lo conocen, poderoso de la Argentina, Luciano Beneto. Y aquí recordemos que en el 2017, tras una gran represión del Estado a través de la fuerza de seguridad, y luego de la desaparición forzosa, se encuentra sin vida el cuerpo de Santiago Maldonado, quien acompañaba en ese momento todo el proceso de recuperación y de reivindicación territorial. Así como también quiero mencionar que en estos procesos de lucha y de reivindicación se perdió la vida también en manos de las fuerzas del Estado, de las fuerzas de seguridad del Estado, en San Carlos de Bariloche, en Río Negro, la vida del hermano Rafa Nahuel. Bueno, y en este contexto, y haciendo uso de la palabra, el lonco Facundo Yonesguala, dirigiéndose a la comunidad, afirmó, ¿no?, en relación a esto de que mis abuelos vivieron lo mismo. Lo voy a leer textual. Nosotros no somos más que la mano de obra de la clase opresora, de la clase dominante. Nosotros hemos construido sus casas, hemos limpiado sus patios y toda la mugre que pueden tener en sus casas. Bueno, y aquí, digamos, en este contexto, nació mi mamá, nacieron la mayoría de mis tías, de mis tíos, nacieron mis hermanas, Paola, María Eugenia, María José, y nací yo. Por eso también al principio les decía que soy una mujer mapuche de ciudad, ¿no? Y luego, bueno, esta pequeña presentación en Mapuzungún y contarles qué fue lo que dije, quiero agradecer también
la invitación de compartir este espectacular panel con Mauro y con Manu, que me parece que va a ser súper productivo para todos, poder escuchar otras voces que están relacionadas con la educación superior. Y quiero contarles también, a aquellos que nos están acompañando, que en este momento estoy sentada, que soy una mujer de tez morena, en cuyo rostro también se denotan los rasgos ancestrales. Mido 1,50 y tengo el pelo largo, negro y lacio. Y también tengo una disminución visual, así que traigo puesto mis anteojos. Estoy vestida con un buzo de color azul, con los puños rojos, y físicamente estoy en un espacio que a mi derecha me permite ver, porque hay un gran ventanal, toda la belleza de esta ciudad y cómo va floreciendo la primavera, y cómo también de a poco se va despidiendo el invierno, dejándonos los rastros blancos en las montañas. Hacia mis espaldas tengo colgada la Huenufoye, que es la bandera mapuche de todo el Gualmapu, que sería lo que hoy se llama Patagonia Argentina, Chileno-Argentina, perdón, sí, y que los colores de arriba hacia abajo son blanco y negro, hacia abajo el azul, sigue el verde, el rojo, y nuevamente el blanco y el negro. Y en el centro de esa bandera se encuentra el cultrún, que es un símbolo circular de color amarillo que representa nuestra cosmovisión ancestral. Este cultrún se divide en 4, por líneas que terminan simbolizando las patas del choique, que es el ñandú, y dentro de cada porción, digámoslo así, se dibuja, siguiendo las agujas del reloj, una estrella, un sol, otra estrella, y finalmente una media luna. Bueno, mi pertenencia institucional es la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Aquí me desempeño como trabajadora social en el ámbito de la Secretaría de Bienestar Universitario, y nuestra universidad se caracteriza por el alcance y la territorialidad en la provincia de Chubut, y que abarca también a las otras provincias de la Patagonia. Esta universidad tiene 4 sedes que se distribuyen a lo largo y a lo ancho de la provincia de Chubut, y en la principal sede, que es Comodoro Rivadavia, se encuentran el rectorado y las secretarías. Después hay otras sedes en la ciudad de Trelew y Puerto Madryn, y bueno, y en la cordillera está la sede donde yo trabajo, que es la sede de Esquel. Que aquí la particularidad es que es una sede relativamente chica, donde llegan estudiantes de diferentes partes de Argentina y de Latinoamérica, por la diversidad de carreras y oportunidades de las carreras que ofrece la universidad, pero principalmente la población de nuestra universidad en esta sede pertenece a la zona rural y a las comunas más cercanas a nuestra zona. Me recibí, me formé de grado como trabajadora social en la sede de Comodoro Rivadavia, en la misma universidad donde me desempeño actualmente, y fui becada durante los 5 años de la carrera, viviendo, digamos, en carne propia lo que es la invisibilidad de los pueblos indígenas, porque en las materias no se habla de nosotros como pueblo, y mucho menos pensar, imaginarse que una mujer indígena podía llegar a estudiar en la universidad, ¿no? Y tanto es la sorpresa que en el año 2019, en unas jornadas en Tandil, en Buenos Aires, de trabajo social, me encontré dando una charla también con otros Lamuen, que son hermanos de Collas, también trabajadores sociales, dando una charla, y la sorpresa, ¿no?, de estudiantes y de colegas ya recibidos que nos decían: mirá, no sabía que ustedes, ¿no?, ustedes estaban en la uni, que podían estudiar. Entonces, como que todavía, digamos, yo me recibí allá hace un rato, y todavía hoy se sigue sin que nos reconozcan, ¿no?, que hablen de nosotros, que estos son territorios donde hay población indígena, que incluso se haga la práctica profesional en el territorio y no se conozca cuál es la historia de esas familias o de esos pueblos con los que trabajamos como profesionales. Entonces, un poco la idea de poder conversar con Mauro, con Manu, es invitar a pensar
a reconocer, a identificar, a encontrarnos, a visibilizar, junto con ellos, que en la educación superior coexisten otros saberes y coexisten otras personas que están atravesadas por la diversidad, diversidad de géneros, diversidad cultural, diversidad por ser personas en situación de discapacidad, saliendo de este concepto que hay, o de este paradigma dominante sobre, que ha construido, digamos, sobre el sujeto que puede acceder a la universidad, ¿no? Y que puede permanecer. Sabemos que este paradigma dominante es eurocentrista, es patriarcal, es hegemónico, es capitalista, es racista, y seguramente mis compas van a agregar mucho más. Y se ha configurado, en función a este paradigma, un sujeto que es el que puede acceder a la universidad, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un sujeto que es heterosexual, de un sujeto que es hombre, que es blanco, que hace uso de la razón. Claro, por eso nosotros estamos invisibilizados, ¿no? Pasamos invisibilizados por la universidad, y de hecho, para que nosotros podamos ser escuchados, nosotros podamos ser escuchados, es como que tenemos que estudiar más, ¿no? Estudiamos hasta acá, ya se crearon diferentes barreras y tuvimos que superar innumerables obstáculos para poder llegar a la universidad, que tenemos que seguir estudiando para ser escuchados. Ah, mirá, sí, tiene algo interesante para decir, porque se construyó sobre esta idea de la institución superior, la idea de un saber hegemónico, de un saber que es jerarquizado, que es la idea de que las personas que llegan a las instituciones de educación superior buscan llegar al conocimiento máximo, ¿no? Del saber. Estos conocimientos que niegan otros conocimientos. Entonces ponen, digamos, en juicio los otros saberes, ¿sí? Y acá yo también les quiero contar otra experiencia del lonco Facundo Jones Wala, que la primera vez que había ido a una universidad fue a esta sede a compartir una charla, una experiencia que estuvo muy interesante, y él decía, ¿no? Yo siempre estuve del otro lado, escuchando a académicos, discutíamos, pero yo nunca estuve de ese lado dando la palabra, compartiendo la palabra. Y él ni siquiera tiene la primaria completa. Entonces, ¿cómo otros saberes pueden recorrer la universidad, que actualmente están recorriendo la universidad, reconocer que dentro de los pasillos de la institución hay otras personas, hay otros conocimientos con los que se puede compartir? Y bueno, pensar también en la forma en que nosotros ocupamos esos espacios, ¿no? Esas instituciones, y pensar en el reconocimiento de los otros, como sobre quiénes son, qué tienen para compartir, y demás. Yo no sé si Mauro ya quiere agregar algo. Me quedé exhorto pensando en esa historia, ¿no? Me sumergí en las palabras, me quedé pensando en ese proceso, en esa historia, y viendo rasgos comunes de quienes muchas veces hemos tenido que cruzar esos muros, superar esas barreras. Usaste una palabra que nos identifica mucho a las personas con discapacidad, que son las barreras, ¿no? Como si fuera un muro infranqueable, como si hubiera un paraíso del otro lado y nosotros de este lado en el purgatorio. Y muchas veces, más bien las barreras nos vienen a hablar de eso, ¿no? De cómo se nos restringe la participación, cómo nos dejan detrás, nos ponen en un lugar invisible. Hablaste de una palabra muy potente, esto de jamás imaginaron que alguien iba a cruzar la universidad desde el lugar donde vengo yo. Más o menos así, perdón la paráfrasis. Pero ahí, muchas veces a nosotros también nos toca vivir ese proceso de empezar a generar grietas en la barrera, ¿no? Crear, así como la cascada, así como el río logra
destruir una roca, ¿no? El agua tan calma de un lago puede fisurar una montaña. Las prácticas sociales y quienes venimos a mostrar un punto alternativo a las hegemonías, a los parámetros de normalidad, a ese hombre blanco occidental que hoy sigue dominando el mundo, no vamos a decir que no, y si hay alguien de color o si hay alguien con discapacidad, está cooptado ideológicamente. Silicon Valley nos maneja casi en todos, ¿no? Estos manuales de innovación, cuando se habla de cuál es el objetivo de desarrollo de un mundo que en realidad no es posible, ¿no? Y volviendo a la historia de la universidad, como muchas veces quienes vivimos una situación de exclusión, que al mismo tiempo también es muy cuestionable, ¿no? Pensar en un mundo dividido en dos. Pero muchas veces nos toca vivir esa experiencia de hacer ese pasaje y de poder encontrarnos nuevamente y entretejer estas historias, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que cuando nos creemos excluidos estamos solos y en realidad hay un otro del otro lado también que no la está pasando tan bien, porque a veces la inclusión requiere esos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es incluir? ¿Quién nos incluye? ¿No? Volver a poner ¿quién nos incluye? ¿El hombre blanco? ¿La institución? Empezar a desconstruir ciertas palabras, ciertos términos, y muchas veces creo que ese espejo, esa historia y esa identidad es algo que tenemos que volver a reivindicar, ¿no? No tenemos que dejar de insistir en que nuestra diferencia es también nuestro más grande valor. Gracias, Mauro. Y nada, y en esto que hablábamos recién pensaba en, bueno, qué lugar ocupamos nosotros, ¿no? En estas instituciones de educación superior, donde dijimos que es donde se imparten los saberes máximos, donde se construye quién puede ingresar y quién no a estas instituciones, ¿no? Pensaba también en cómo cómo nosotros mismos, digamos, estamos siendo atravesados por esta colonización o colonialidad o estos paradigmas que decimos, no, la universidad no es para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque se construye algo, un imaginario, dentro de la sociedad y dentro de las relaciones sociales, donde ya nos están diciendo no, o sea, vos no podés, vos no vas a poder porque sos un indio, una india, porque no te va a dar la cabeza, ¿sí? Hay una construcción discriminatoria muy fuerte en relación a los pueblos indígenas, en relación sobre todo al pueblo mapuche, que los mapuches solamente son vagos, o sea, son piedreros, no le va a dar la cabeza, solo es una mujer para ir a limpiar una casa, ¿no? Y así, digamos, se sostienen esos imaginarios que, bueno, que hasta uno mismo después se la termina creyendo, o sea, a nosotros nos negaron durante la primaria, durante la secundaria, nos negaron nuestra historia, nos dijeron, ustedes, los pueblos indígenas, con la colonización se llegó al progreso, se llegó al desarrollo, y con la conquista del desierto dijeron, ya están exterminados los pueblos indígenas. El mismo Roca decía, ¿no? Hay que matar a esos indios sucios, hay que exterminarlos, hay que sacarlos de la Patagonia. Imagínense qué fuerte que suena eso a una niña que está en la primaria, en la secundaria, que nos niegan constantemente. Entonces llegás a la universidad también, donde donde te siguen negando, ¿no? Y se habla de esto en las escuelas, de la historia de la conquista y de por qué, y de que ya no hay indígenas, pero nunca se nos nombró de que esas mujeres, esas familias, esos hombres indígenas, fueron prisioneros para ser expuestos en los zoológicos de Francia, ¿no? Se les cortaba las lenguas, se les cortaba las orejas para que la lengua ancestral no se siguiera hablando. Y en esto también una ñaña, una abuelita de acá de una comunidad cercana, me contaba de que ella en su comunidad, cuando iba a la escuela, imagínense en invierno, en plena Patagonia, con los ríos helados, que decía que le hacían dejar los pies en el río,
¿sí? Porque eran indios sucios, indios olor a pata sucia les decían. Entonces pasaban el rato con los pies en el agua helada. Y si se les ocurría, dice, me contaba, si se les ocurría a ellos hablar en mapuzungún, en mapuche, los arrodillaban en el maíz y ahí quedaban hasta que se les ocurría a los maestros que salieran de esa situación, ¿no? Entonces, claro, nuestros abuelos, nuestras abuelas, no desearon eso para nosotros, para nosotros. Entonces no nos hablaron la lengua, ¿no? Dijeron, no, que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros para cuidarnos. Esta resistencia de decir, bueno, de cuidarnos del amor y de que no suframos lo mismo que ellos, que ellas. Bueno, no sé, siguió transmitiendo la lengua, ¿no? Por eso ahora hay como una revitalización en aprender la lengua, en la necesidad de ir incorporando nuestro lenguaje en los espacios donde nos vamos moviendo, porque es parte de nosotros, ¿no? El Mapuzungún es nuestra ancestralidad, o sea, nosotros con una palabra podemos decir muchas que están relacionadas con el español. Te dejo la palabra, Mauri. Silenciar, actualmente no silenciado. Me quedé pensando en la palabra de lo invisible, ¿no? Y vamos a hablar más bien, me gustaría como dialogar con vos, conversar un poco. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste invisible? Y mira, me sentí invisible cuando en la primaria enseguida no nos reconocían, o sea, con la historia, nosotros fuimos todos exterminados. Y posterior, ya con un poco más de conciencia identitaria y de conciencia ancestral, me di cuenta de que esa invisibilidad fue mucho antes, ¿no? Con la invisibilidad de mis ancestros, que tuvieron que dejar los territorios, los territorios donde vivían, donde hacían las ceremonias, con esos despojos de sus territorios comienza la invisibilidad, ¿no? Después, bueno, en las escuelas no se habla, no se dice, no se da, no se plantea de que nosotros podamos compartir como un saber, como otro saber, igual al académico, algunas experiencias o cómo pensar algo desde la perspectiva intercultural o de la perspectiva indígena, ¿no? Silenciar, actualmente no silenciado. Vos sabés que yo pensaba, desde el lugar, tratando de hacer el ejercicio de la empatía, qué difícil, los invito a que hagan este ejercicio, qué difícil debe ser ver la cara del opresor todos los días cada vez que vas a comprar pan, ¿no? Cuando uno agarra un billete, en aquella época, no sé ahora cuál, pero durante mucho tiempo el opresor Roca estaba en el billete. Y uno cada vez que, después de que uno trabajaba demasiado, porque contabas mucho esta historia de cómo trabajaban tus padres, o cómo se destina muchas veces, después de haber trabajado un largo día limpiando casas, te pagan con la cara del opresor y después tenés que ir con la cara del opresor a comprar pan, si es que te alcanza. Y pensar en ese ejercicio de cómo muchas veces los símbolos son más que símbolos, ¿no? La verdad que es muy importante esto es la primera vez en mis 31 años que alguien me enseña la bandera mapuche y me muestra y me la describe de manera maravillosa, ¿no? Para las personas con discapacidad visual, con un detalle maravilloso. Y cómo es importante poder levantar las banderas, ¿no? Levantar los pañuelos, levantar los paños que nos representan, porque son mucho más que eso. Porque muchas veces creemos que las palabras son solo palabras y no lo son. Quienes venimos de las ciencias sociales consideramos que también las palabras dicen y construyen realidades. Si no, la gente no se enojaría tanto cada vez que decimos todes. También pensamos que hay algo de esa práctica cultural que es necesario reivindicar. Y la verdad que tu experiencia nos muestra qué importante es poder no solo reivindicar la palabra, sino sentirse orgulloso, ¿no? Poder mencionar
desde las raíces, volver a las raíces, hablar de aquello del árbol que no se ve, pero que lo sostiene, ¿no? Que son nuestras propias raíces, y que es algo muy importante de tener en cuenta en este proceso porque cuando hablamos de lo invisible, hay algo que no se ve, y esas son esas raíces, pero están ahí y son importantes. Y si uno hace un pequeño ejercicio de imaginación, hasta se las puede sentir, ¿no? Son las que le dan vida al árbol, a las flores, ya que hablabas de la primavera, y pensaba en esto, ¿no? Qué importante es poder reivindicar el lugar en el que venimos y nuestra propia historia, ¿no? La historia de cuando uno viene de un pueblo originario, de un pueblo indígena, cuando uno viene de una situación de discapacidad, o cuando uno vive una nueva identidad, una identidad que es acorde a lo que nosotros queremos o a lo que sentimos, ¿no? En el caso de los amigos trans y de los amigues. Y creo que es muy importante este ejercicio, ¿no? De poder poner la palabra y la identidad en ese espacio de reivindicación, que es la educación, ¿no? La educación también es lucha, no es solo ese espacio neutral, aséptico que nos quisieron vender durante mucho tiempo, sino que es ideología. Cuando hablaban de que por ahí en la educación se doctrina, que está mal, eh, muchos quienes venimos de las ciencias sociales sabemos que no es neutral, que la educación es un espacio de lucha, ya sea por la construcción de identidad o por la invisibilización. ¿No, Karina? Mauro, Karina, les propongo que para seguir en tren de lo que viene desarrollando Mauro y la conversación, que le demos el paso a Manu, lo que nos tiene para contarnos. Y por otro lado, para darle descanso a Camila Servi, que está interpretando, y pasarle la posta de la interpretación a Natalia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Manu, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio, un placer verles y estar acá. Un placer escucharles, Karina y Mauro. Este, Así que bueno, nada, yo un poco quisiera comenzar a contarles la experiencia de la Mocha Celis, que es el primer bachillerato popular para integrar personas travestis y trans en el sistema educativo, ¿no? Em, Luego de escucharles, como que me quisiera quedar charlando un montón de cosas interesantes que se abrieron allí, ¿no? A nivel epistemológico, a nivel de la práctica educativa, de la metodología, a nivel político. Pero bueno, voy a tratar de concentrarme y espero que tengamos unos chancecitos para charlar un poco más al final. Este, la Mocha nace en un contexto previo a la aprobación de la Ley de Identidad de Género en Argentina. Esto yo se los cuento porque todavía en ese momento, yo comencé a hablar y no me presenté, por ansiosa, me voy a presentar. Bueno, yo soy Manu, soy una persona trans, no binaria, soy una marica migrante, nací y crecí en Venezuela, en una villa, hija de una madre adolescente. Mi familia es afrovenezolana e indígena, y hay algunas pocas personas blancas. Yo soy una persona mestiza. Este, Ahora tengo el pelo azul, violeta y rosa. Bueno, esas son algunas cosas que les puedo contar de mí. Estudié Ciencias de la Educación y en la Mocha Celis soy parte del equipo de conducción y también soy docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Soy activista de los derechos del colectivo LGTB. Ahora sí les cuento de la Mocha, entonces. Bueno, entonces la Mocha, les decía, nace en un contexto previo a la aprobación de la Ley de Identidad de Género, y la Mocha nace como un espacio que procura abrazar al colectivo travesti, trans y no binario. Cuando digo esto, me veo en la obligación de contarles cuál es la situación de una persona travesti trans, por lo menos en Argentina. Una persona travesti trans, cuando expresa su identidad de género, alrededor de los 13 años en promedio, es expulsada de su casa. Es decir, podemos decir que las personas travestis y trans, lo primero que se nos niega es el amor, el cuidado. Entonces, de ahí en adelante, la escuela no nos recibe, los centros de salud no nos reciben, por ende,
más del 90% de las personas travestis y trans terminan ejerciendo la prostitución o el trabajo sexual, dependiendo de la postura que cada persona asuma. Pero esto, en la mayoría de los casos, casi como un único camino, ¿no? Y acá se me abren muchas preguntas. Yo no puedo evitar pensar, cuando una persona trans de 13, 14, 15 años comienza a ejercer el trabajo sexual en la calle, ¿quién consume ese trabajo sexual, ¿no? Porque lo que se criminaliza históricamente es a las personas travestis y trans. Una persecución policial que ha implicado que hoy en día las personas travestis y trans, que tenemos más de 35 años, en promedio hemos estado en la cárcel 5 años. Esto significa para otras personas una carrera universitaria aproximadamente, con otras identidades, ¿no? Entonces la mocha nace en un contexto en el que además, en Argentina, el 60% de los adolescentes que se suicidan por motivos de identidad de género o orientación sexual. Con un sistema educativo en el que nuestra identidad no existe. Yo nunca conocí una maestra lesbiana, una maestra transexual, no binaria. Digo, si hablamos de orientaciones sexuales, de identidades de género, de expresiones de género, si algo es normalizante y si algo es un lugar que intenta imponer un orden hegemónico, es el sistema educativo. Si nos damos cuenta de las personas que estamos en docencia, bueno, algunas personas ya logramos salir de ese lugar, quiero decir, ¿no? Pero me sigue pasando todavía, por ejemplo, que mis estudiantes cuando me ven muchas veces me preguntan, profe, ¿y usted no le da miedo venir a dar clases? Yo le digo, ¿por qué me va a dar miedo? No sé, como vienes con falda, con vestido. Bueno, pero no soy la única persona que viene con... Pero bueno, usted es una persona no binaria, trans. Digo, mira, primero, si la universidad me dice algo, ya no estamos bancando ninguna institución que nos excluya. Pero sí sigue habiendo muchas situaciones de violencia en la calle. Así que por eso me llama la atención que me lo pregunten, porque también denoto en esa pregunta algo de empatía, que es algo que el sistema educativo no nos prepara para tener tampoco, ¿no? Pensemos que en las escuelas, un lugar de pánico y de terror para la mayoría de las personas travestis y trans es algo tan simple como ir al baño. Porque si vas a un baño te sacan a gritos y del otro te sacan a patadas, ¿no? Porque pareciera que los baños se tienen que acomodar a la lectura que hace la sociedad, que hace la escuela, de nuestro sexo biológico, por ejemplo, no de nuestra identidad de género. Y nuestras identidades están invisibilizadas no solamente en la representación de los establecimientos educativos, sino en los textos escolares, en los discursos, en las actividades, y si existe alguna representación, es con connotaciones violentas, negativas y expulsivas. Esto es muy interesante pensarlo, porque hoy en día, en Argentina, tenemos una ley de identidad de género, tenemos una ley de educación sexual integral, tenemos una ley de matrimonio igualitario, tenemos una ley de cupo de inclusión laboral travesti trans, y aún hoy en día, si una familia va a apuntar a sus hijas en la escuela, en la planilla preguntan papá y mamá. ¿Qué pasa si somos dos lesbianas? Que vamos a apuntar a nuestros hijos. ¿Me tengo que apuntar en papá o mamá? Y así les podría poner un montón de ejemplos de cómo el sistema educativo... Entonces, pensemos que con estas escuelas y con esta imposibilidad de tener alternativas de cuidado, de sobrevivencia, nace la Mocha Celis. Y la Mocha Celis es un proyecto que lo que hace es transversalizar la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de educación sexual integral, no binaria, y la perspectiva de género a toda la malla curricular. Entonces tenemos una escuela que es mucho más que una escuela. Es una familia, es un grupo de personas que se reúne a pensar desde la educación popular y la educación crítica. La educación, claro que las personas que estudian en la Mocha reciben un título que les habilita a continuar en la universidad. De hecho, tenemos muchos estudiantes que han ingresado a la universidad. Hay personas que, digo, ha sido muy variado, ¿no? Personas que se han dedicado a oficios, etc. Lo que es interesante de la Mocha es que en la Mocha todas las personas, independientemente de nuestra identidad de género, expresión, orientación sexual, podemos hacer parte del proyecto. No es un espacio exclusivo ni excluyente, no hay solo personas travestis y trans. Entonces en la Mocha lo que tenemos es la puesta en valor de los relatos de vida, de las historias, de la afectividad, y tenemos espacios para hablar sobre la identidad, todo esto entendiéndolo como una construcción política, claramente, ¿no? Entonces, la Mocha es un espacio que, como les decía, es mucho más que una escuela, porque desde que comenzamos el proyecto nos
nos dimos cuenta que no alcanzaba con lo que pasa en el ámbito áulico, digamos, sino que además tenemos equipos de trabajadores sociales, abogados, médicos, un acompañamiento integral. Nosotros estamos haciendo este trabajo hace ya 10 años. El 11 de noviembre, La Mocha cumple 10 años en los que hemos estado acompañando un montón de situaciones del colectivo. Y algunas de las reflexiones políticas que yo quisiera compartir con ustedes en términos de lo que significa la garantía del derecho a la educación para personas travestis y trans y no binarias, por ejemplo, tiene que ver con comprender que la situación de las personas travestis, trans y no binarias es una situación de extrema vulneración de derechos. Ni hablar de que nuestra población travesti trans hay compañeros indígenas, hay compañeros afro, hay compañeros con discapacidad, que además son trans, que además están en situación de pobreza, es decir, se unen distintas matrices de opresión en esta lógica interseccional, ¿no?, que nosotros vemos y encontramos, y esto hace que sea muy difícil, quizá en otros espacios, acompañar los recorridos particulares, ¿no? No sé, les pongo un ejemplo. El otro día, una persona que tenía que recibir una persona trans del espacio me dice, ay, me preguntó qué colectivo se tomaba, como que qué transporte público. Y yo le digo, y sí, porque muchas compañeras, compañeros y compañeras vienen de la migración interna, no solo de países cercanos a Argentina, sino también de otras provincias, un poco porque sigue habiendo un gran nivel de discriminación a pesar del marco normativo. Yo, por ejemplo, ya hace muchos años, si le tengo que dar una dirección a una compañera trans, una vez le cuento cómo llega. Estas cosas que se leen como gestos de amorosidad en nuestra comunidad, básicamente son códigos también que se van estableciendo dentro del colectivo, porque para muchas personas, por ejemplo, habitar el espacio público o usar el transporte público, lo usaron toda la vida. Cuando nosotros comenzamos La Mocha, una de las primeras cosas que hicimos con compañeras travestis y trans fue comenzar a andar en colectivo, comenzar a andar en subte, para que vieran que era posible. Imagínense que algunas veces, incluso cargar la SUBE, que es la tarjeta con la que una persona accede al transporte público, te decían que no porque eres travesti. Digo, la cantidad de situaciones, por eso es que yo muchas veces digo que si alguien quiere conocer cuál es la situación particular del colectivo travesti trans, o quiere tener una mirada racializada sobre la vida o sobre la discapacidad, lo mejor que podés hacer es vincularte con una persona trans, con una persona con discapacidad, con una persona indígena, como para que entiendas de qué se trata, porque esta lógica, y les cuento estos relatos porque para nosotros, para mí personalmente, pero para nosotros, es muy importante todo lo que tiene que ver con lo afectivo y con lo cotidiano, digamos, ¿no? Porque la cantidad de hostilidad, de violencia que recibimos cotidianamente, incluso con miradas de odio en los lugares públicos, es muchísima, ¿no? El nivel de violencia que sufrimos es muchísima. Entonces La Mocha es un espacio que viene un poco a repensar la lógica del sistema educativo también, porque nosotros desde que comenzamos el proyecto decidimos que nosotros teníamos que poder disputar el sentido y la creación de conocimiento. Así que comenzamos a hacer proyectos artísticos, hicimos un libro, por ejemplo, que se llama La Revolución de las Mariposas, que pueden encontrar en internet, y es un libro que está completamente relevado por personas travestis y trans para documentar cuál es la situación de vida de las personas travestis y trans, qué porcentaje tiene empleo formal, bueno, qué porcentaje accedió a la educación, porque ni siquiera el Estado hasta ese momento se hacía responsable de relevar información. Hicimos muestras fotográficas, talleres de artes, talleres de oficios, así que poco a poco La Mocha comenzó como un proyecto que tenía 12 estudiantes, y este año tenemos una matrícula de 400 personas estudiando en La Mocha. Nos constituimos como una asociación civil que tiene un proyecto de inserción laboral en el que capacitamos a empresas y gobiernos para que puedan integrar personas travestis y trans y no binarias a los ámbitos laborales, para que conozcan el marco legal también para poder hacer todo esto. Creamos el TG Solidario, que es una red de cuidados de abrigo, que creamos durante la pandemia, perdón, porque justo cuando comenzó la pandemia las personas travestis y trans quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad porque la mayoría no tiene empleo registral. Así que creamos una red de atención, de cuidado, de acompañamiento. Creamos un montón de proyectos que, no, insisto, no son exclusivos para la población travesti y trans, sino que son espacios de acompañamiento, de amor, de contención,
con algo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con pensarnos desde una lógica que construye el aprendizaje y el conocimiento de forma colectiva. Esto para nosotros es fundamental. Y cuando hablamos de transfeminismo, estamos hablando, o de pedagogía transfeminista, estamos hablando de una mirada de la pedagogía crítica que básicamente, y con esto ya voy cerrando porque me interesa que charlemos, lo que propone es un revisionismo crítico a lo que hasta ahora ha sido el sistema educativo, ¿no? Como tomando en cuenta los aportes de las teorías de género, de las teorías de la diversidad sexual. Y acá, si tuviese que hablar de lo que para nosotros al menos es la innovación educativa, tiene que ver con el desarrollo de contenidos que promueven la empatía en términos de solidaridad, la perspectiva interseccional que les decía antes, que estén atravesados por las historias de vida, las narrativas, en los distintos formatos que pueda haber, que incluye la educación sexual integral. Así que un poco nuestro proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Con generar una nueva escuela, una nueva forma de entender la educación, que sea como un tejido, que sea como una red entre las personas que hacen parte. Claro que eso requiere otro nivel de compromiso y otro nivel de formación. Una de las cosas que me pasa mucho, yo trabajo dando clases en profesorado, por ejemplo, formando docentes, quiero decir, una cosa que me dicen mucho es que a mí me enseñaron a trabajar con personas normales. ¿Cómo yo voy a saber trabajar con esa gente? Es que si su familia no pudo resolver ese problema, ¿cómo lo voy a resolver yo? Bueno, ahí tenemos ya para charlar un montón, ¿no? ¿Qué serían las personas normales? ¿Cuál sería el problema en que mi identidad de género sea otra? Y algo de lo que estuvo diciendo Karina y Mauro, y con esto cierro para que charlemos, es sobre el tema este de la inclusión, ¿no? Porque nuestra mirada para la inclusión, y creo que está más o menos acá sobre la mesa, pero me gustaría decirlo, aunque yo no me imagino una mesa, yo me imagino más una ronda, quiero decirles, ¿no? Yo digo que estamos sentados acá charlando en ronda. Silenciar, actualmente no silenciado. Yo me imaginé un picnic de primavera. Qué buen plan. Siempre con buenas ideas, mira. Sí, sí, me encanta, me encanta. La idea de picnic me encantó. Yo les quería decir que para nosotros ya dejamos hablar de inclusión hace tiempo, porque cuando hablamos de inclusión se supone que alguien tiene la manija de la puerta agarrada y te deja pasar. Yo te incluyo, yo te dejo pasar, ¿no? Entonces sigue siendo un ejercicio de poder hablar de inclusión. Vamos a incluir y si yo me pregunto, si las personas travestis y trans somos incluidas en situaciones que generan sistemáticamente violencia, ¿para qué nos vamos a incluir ahí? Digo, para seguir sufriendo violencia, para que no cambie nada. ¿Cuál es la cosmovisión que podemos construir colectivamente? Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, más del tema de integración, ¿no? De integración que supone la puesta en valor de cada persona en los lugares. Y para nosotros hablar de diversidad cultural, de género, etcétera, no es un tema de moda, porque mucha gente dice eso, ¿no? La sociedad argentina siempre ha sido diversa, América Latina siempre ha sido diversa a nivel intercultural, a nivel de disidencias. Digo, podríamos hablarlo, pero acá lo que estamos hablando no es ni siquiera más de tolerancia y de respeto. Estamos hablando de valoración. Queremos poder llegar a un punto en el que entendamos todas nuestras diversidades y nuestras diferencias, qué de valioso aportan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Muchísimas gracias. Silenciar, actualmente no silenciado. Voy a imaginar que estoy sacando los sanguchitos de miga del canastito de picnic, de este picnic epistemológico también, porque siento que esto es una celebración también, una celebración a nuestras luchas, una celebración a esos procesos que nos fueron mostrando que otra vida era posible. Y les pregunto, pensando en ese proceso educativo que cada uno vivió de manera particular, Karina, Manu, ¿cuándo fue la primera vez que sintieron que eran sujetos legítimos del aprendizaje? Yo, si quieres, comienzo. Yo creo que comencé a pensar que había algún nivel de legitimidad cuando tuve autonomía. Creo que cuando me gradué en la universidad. Mira que yo había hecho política universitaria antes, pero yo crecí pensando que la persona que yo era tenía que ser, que no tenía que existir o que tenía que ser vergüenza por cómo soy. Lo que me enseñaron toda la vida era que yo no era legítima, ¿no? Entonces, en mi casa, en la iglesia, en un momento, porque mi familia es católica y me llevaba,
Entonces yo me acomodé como una estrategia de supervivencia para que me quisieran, pero eso no es legitimidad, eso es una estrategia de adaptación para sobrevivir, supongo. ¿Vos cómo lo ves, Cari? Yo sabes que iba a decir lo mismo cuando salí de la universidad. Si bien sigo en el ámbito universitario, después de la universidad como que pude buscar, ¿no?, mi rumbo y decir, bueno, yo quiero yo quiero esto y quiero compartir porque, digamos, ahora mi formación va más que nada a aportar al colectivo de trabajo social, bueno, esta perspectiva intercultural, ¿no? De que podamos, digamos, reflexionar y pensar sobre qué contexto o en el territorio que es habitado justamente por pueblos indígenas. Entonces, bueno, como que a partir de ahí yo bueno, no sabía muy bien qué quería, ¿no? Y después sí empecé de que salí de la uni, empecé a buscar esos lugares donde podía, digamos, empezar a mechar y donde podía aportar y donde incluso por ahí hay algunas negaciones, ¿no? No sé, de mismos colegas que dicen, no, pero me parece que ella no sé si está muy capacitada para poder hablar desde ese lugar, ¿no? Entonces prefieren llamar a otros, ¿no? Antropólogos, qué sé yo, otros trabajadores sociales más formados. Pero bueno, es ahí cuando yo empiezo a sentirme que soy, digamos, la protagonista de mi propia formación y hacia dónde quiero ir y hacia dónde, cuál es bueno, mi objetivo, que siempre se va abriendo, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas. Silenciar, actualmente no silenciado. Pensando en las palabras, porque uno aprende en colectividad, aprende de los otros. eh, ¿Cuál fue la primera experiencia significativa de haber aprendido con un otro De Manu Mireles, ella que para la que se sentía como nosotros o que vio algo parecido a lo de nosotros? ¿Tuvieron esa experiencia? Y nosotros nos encontramos con mis hermanos Collas, que yo le decía, Dani y René, en proceso de reivindicación, ¿no? Siendo indígenas, siendo mapuche, siendo Colla, en la calle, digamos, nos encontramos en las resistencias. Y ahí cuando nos conocimos, nos dimos cuenta de que, bueno, conocimos de que éramos todos trabajadores sociales y bueno, entonces empezamos a preguntarnos pero qué podemos hacer, o sea, que somos primeros mapuche, colla, ¿no? Y después somos trabajadores sociales. Y bueno, pero ¿nos vamos a quedar acá o pensamos en algo más, ¿no? Siempre en procesos de reivindicación, de lucha, de llevar nuestras palabras, nuestras voces hacia otros espacios. Y bueno, yo ahí me sentí muy contenida con ellos y a partir de ahí se amplió este colectivo de trabajadores sociales que todavía estamos ahí en construcción, pero nos estamos encontrando, ¿no? Con indígenas que recorrieron la universidad y que, bueno, se recibieron, ¿no? Que en muchos casos es la primera persona que ha entrado a la universidad y que se ha recibido de las familias o de las comunidades. A mí lo que me pasó, ¿saben qué fue? Que yo tuve una sensación muy, muy larga de mucha soledad, mucha soledad. Y yo crecí más bien siendo una persona tímida, ¿no? Como para acomodarme. Luego sí, más grande, comencé a activar, pero cuando comencé a conseguir personas que hacen parte de la disidencia sexual, digamos, sexogenérica, también todas, muchas personas migrantes, para mí fue como un lugar, primero de autoafirmación de mi identidad, de libertad, de reconocimiento, pero básicamente una fiesta. O sea, no podía creer, es como que, ay, no soy la única. Es como que en un punto dices, ah, no estaba loca yo, viste, como que, no sé, es un viaje de ida, te diría en un punto, fue un gran momento, por eso también creo que me dedico al activismo, ese nivel de impacto tuvo en mi vida. De hecho, este año celebramos el primer encuentro federal de educación travesti trans, un poco para disputar el sentido de la política de lo que tiene que ver con la educación. Ya hay alrededor de 18 espacios que acompañan la integración del colectivo travesti trans en la educación. Hicimos un encuentro federal de docentes y estudiantes travesti trans
Y yo que estuve en las mesas de trabajo, la gente literalmente lloraba. Me decía, en la provincia o en el lugar donde yo vivo, no hay nadie más como yo y esto no se puede hablar y no sé qué hacer porque estamos hablando de la existencia. Digamos, estamos hablando de que ser quien yo soy es ilegítimo en el contexto donde yo estoy, ¿no? Y sé que además no se le pasa solo al colectivo travesti trans. Por eso hablamos de interseccionalidad, ¿no? Porque las matrices de opresión se cruzan en muchos sentidos, ¿no? A mí me llama la atención pensar qué lugar tiene la educación y qué lugar tenemos nosotros como docentes y las instituciones en transformar esta sociedad, ¿no? En transformar estas formas de violencia que todavía persisten. A vos, Mauro, ¿cuándo te pasó? Me da curiosidad, perdón. Ay, yo también le iba a decir que hable él, que cuente él quién es. Vos sabés que mi historia tiene una cuestión muy particular, porque siempre por alguna casualidad o por alguna cuestión, digamos, de la vida misma, me ha tocado transitar muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo iba a la primaria, me tocaba ir a la escuela, entre comillas, normal, porque así le llamaban, y a la tarde ir a la escuela Corinalona, donde van los chicos ciegos de mi ciudad, de chiques. Y ahí me pasaba esto, ¿no? Yo cuando iba a la escuela normal veía una cosa, sentía una cosa, y cuando iba a la escuela de educación especial, así entre comillas gigantes, vivía otra. Y siempre había como curiosidades, ¿no? De un lado y del otro me preguntaban, che, ¿y cómo es estar con los ciegos? O viceversa. Y yo, hasta cierta edad, yo veía muy poco. Entonces yo sentía que algo me perdía o sea, cuando iba con la gente que veía, hay algo que no entendía, y cuando iba con los ciegos había algo que tampoco no entendía. Y ese lugar, esas intersecciones, que creo que a todos nos tocan en algún momento de la vida, eh, me hacían sentir muy extraño, porque no me sentía que no pertenecía a ninguno de los dos lugares, ¿no? Y después fue, digamos, pasando, digamos, el tiempo, y se me cruzó en la cabeza esa idea de, a mí me hubiese gustado ser normal, ¿no? Qué, qué feo, ¿no? En aquel momento uno se pensaba como, ¿cómo me hubiese gustado haber nacido con dos ojos que veían? Y quizás mi vida hubiera sido más sencilla, ¿no? Uno lo pensó en ese momento. Y después llegué a la universidad, y por primera vez en mi vida, porque tuve esa suerte de haber encontrado otras compañeras discas que eran docentes de ahí, que ya venían trabajando hace rato, y, y por primera vez en mi vida me tocó sentir de que ser o tener o vivir una discapacidad, que no me define, pero es algo de lo que también soy, era algo para festejar. Por primera vez en mi vida no tenía que andar sintiendo miedo de lo que yo sentía. Y curiosamente fue la vez que me empezó a tocar usar mi bastón blanco, ¿no? Que ahora, bueno, lo uso el calor que yo quiera, porque soy muy del movimiento ese de abolir las etiquetas, pero fue la primera vez que me tocó vivirlo de esa manera. Y después, bueno, eso fue para mí también un viaje de ida, porque fue encontrarme no solo con quienes vivían lo que yo vivía, sino que me habían dado herramientas teóricas para poder pensarlo, ¿no? La discapacidad mirada desde el sur. La primera vez que toqué un texto del modelo social fue como haber encontrado algo más que yo no sabía que era mi derecho educarme o que era mi derecho trabajar. Siempre pensé que en algún momento había pensado que simplemente o estaba ahí o mucho peor, había pensado en algún momento que era mi privilegio, ¿no? O mi suerte. Y cuando uno cambia el paradigma, cuando uno cambia el lente con el cual mira la realidad, eh, es algo transformador y no hay vuelta atrás después de eso, ¿no? Fue y sigue siendo una experiencia, porque no solo fue la idea o fue el presentimiento de decir por acá es, sino también darme cuenta que pensar la discapacidad, vivirla, investigarla, y también poder mostrarla de que no es la tragedia que me habían hecho sentir el ejército de doctores, de algunos docentes,
que uno va construyendo su historia en torno a los relatos de los otros. Y cuando uno encuentra un relato distinto, diferente, es donde uno también crece como persona. Y uno puede crecer. Eso creo que es lo más lindo del modelo social, que creo que también se aplica a muchas disidencias, ¿no? De que en nuestra diferencia está el valor y está también un gran aporte a la sociedad, a ese tejido colectivo que muchas veces se quiere privatizar, que se trata de construir todo de, bueno, esto es un toma y dame a cambio de, y creo que uno va construyendo caminos distintos con los otros y con los otros, ¿no? Yo quiero, colegas, me meto en la conversación de metido y de gustoso, como para seguir retomando. Anoté acá algunas cosas interesantes. Aparece la instancia de lo colectivo, aparece la instancia de la celebración, esto que insiste Mauro, y también aparece cruzado ahí en unas experiencias de Karina y de Manu. Y también es interesante poder destacar el lugar de estas voces y el lugar de disputa que significa ya nuestras propias voces irrumpiendo ante formas de violencia epistémica que nos han impuesto ser nombrades, ser excluides, no solo en espacios sociales, educativos concretos, sino como sujetos posibles de palabra, sujetos posibles de producción de conocimiento, sujetos posibles de movilización política y colectiva. Así que quería destacar estas líneas y el valor de este encuentro. No sé si quieren, quienes están compartiendo a través del YouTube, sumar consultas, dudas a los colegas que están compartiendo acá, o Karina, Manu, Mauro, si quieren Yo solo quería decir, profundizar algo. yo solo quería decir que para mí es una celebración que justo nosotros tres, con nuestras identidades y nuestro recorrido, estemos acá. Digo, hasta hace unos muy pocos años, personas como nosotros no teníamos espacios ni lugares para poder habitar, para hablar, el reconocimiento para poder siquiera pensar el mundo de otra manera, ¿no? Sobre todo en estos ámbitos, yo creo que eso ha ido cambiando de a poco, creo que todavía falta un montón, pero quiero celebrar eso, ¿no? Me parece muy importante y me parece hermoso además que podamos encontrarnos con todas los puntos de coincidencia que estamos diciendo. No casualmente estamos hablando de construcción colectiva, no casualmente estamos hablando de pedagogías críticas, no casualmente estamos hablando de politizar la identidad y del cuestionamiento de las instituciones. Una cosa que yo decía antes es que el sistema educativo fracasó totalmente en poder garantizar la felicidad de las personas. Y una amiga me decía el otro día, no, Manu, o sea, fue un éxito, pero el sistema educativo jamás quiso garantizar la felicidad de las personas. Quería domesticar para cierta lógica. Entonces, es inevitable pensar que necesitamos otros sistemas, otras formas de vincularnos, ¿no? Yo cuando les escucho, por ejemplo, pienso en algo que es central para mí también políticamente, que tiene que ver con el lugar que ocupa el deseo, ¿no? El deseo como motor como fuerza transformadora, como esta energía que me ayuda a creer y a soñar que yo puedo hacer cualquier cosa más allá de los límites impuestos por las lógicas sociales, ¿no? Eso para mí es central. Silenciar, actualmente no silenciar. Hay preguntas en el chat. Hay una colega, Janet Salvador, que pregunta, Manu, muy dura supongo tu experiencia de vida, si me permite saber desde qué tiempo acá le tocó recibir esa discriminación, pregunta, ¿qué y cómo cree usted? Pregunta para Manu. Que se pueda generar acciones tendientes a evitar la discriminación por género en todos los ámbitos. Bueno, gracias por la pregunta. La violencia sigue sufriendo hoy en día, ¿no? Esto no es que dejó de pasar.
Si yo me subo en el tren o en un subte, pueden pasar cosas y sigue ocurriendo distintos tipos de violencia. Hace un par de años, un establecimiento educativo no me permitió tener continuidad con mi contrato cuando cambiaron las autoridades, porque me dijeron que yo no era un buen ejemplo para los estudiantes, ¿no? Estas cosas siguen pasando aún con marcos normativos. Y cuando me preguntan qué cosas creo que hay que hacer, para mí, algo central es hacer política, digamos. Tenemos que politizar esto. No hablo de lo partidario, hablo de lo que significa que entre la escuela, que entre la comunidad, que se hable de estos temas. Acá pienso en la comunicación, pienso en la información, pienso en la formación. Tenemos que tener espacios para comunicar, para hablar, para seguir debatiendo estos temas. Algo que es muy importante y que es central es que estos temas sean visibles en las comunidades. Tenemos que poder hablar de diversidad en términos funcionales, en términos raciales, cultural, de género. Tiene que haber personas que sean visibles en las comunidades para que también sirvan de marco y de referencia para las más pequeñas. Yo creo que esas son algunas de las cosas que hay que hacer y sin duda, si es posible, avanzar con marcos normativos, porque se generan antecedentes que permiten hablar de garantía de derechos humanos. Y si me permitís agregarte, Manu, en relación a lo que decís, me parece que también es, digamos, la lucha en relación a los derechos, ¿no? A que, bueno, posicionarte que es un derecho el ser libre, el querer ser como uno quiera ser, ¿no? Y poder circular por cualquier lado sin sufrir discriminación. Me acordaba del caso de una estudiante de Venezuela o Colombia que vivió discriminación, y fue público hace un par de meses, en Santa Fe, una estudiante universitaria donde una mujer le dijo que seguro que venía a estudiar, a ocupar un lugar acá en una universidad. Bueno, sufrió un racismo y discriminación increíble y se fue publicado en todos lados y repudiado, por supuesto. Pero me parece que uno tiene derecho, digamos, a ser quien es y de poder vivir en los ámbitos en donde quiera vivir siendo quien es, ¿no? Creo que aparece siempre como la pregunta transversal e inquieta, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Creo que Manu estuvo tirando ahí algunas pistas, o cómo seguimos este tren de transformación, de lucha, de construcción colectiva. No sé si para cerrar en los minutitos que tienen, Mauro, Karina, tienen Me gustaría algunas agregar pistas. algo a la cuestión de la política. Yo creo que si hay algo triste que ha logrado el sistema neoliberal es adormecer conciencias, ¿no? Y esto no es nuevo, esto es, ya es un planteo marxista que ya tiene siglos, digamos, pero si hay algo que creo que hay que recuperar es la conciencia de nuestro poder, ¿no? De nuestro poder transformador como seres humanos. Y el testimonio, los testimonios que tuvimos la oportunidad de compartir hoy, creo que muestran mucho de lo que el sistema no quiere y de lo que nosotros como personas podemos lograr, ¿no? Cada uno es de su lugar, porque la desigualdad está en todos lados y uno la puede ver, uno la puede palpar si es que se pone los lentes de la empatía y sobre todo los lentes de considerar que no hay privilegios, sino que hay derechos. Y creo que desde nuestros pequeños lugares podemos encontrar ese lugar, ¿no? Desde una ONG, desde un partido político, ¿por qué no? Desde un sindicato, desde una escuela. Eh, a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de conocer experiencias maravillosas y las sigo conociendo. Hoy, en este panel, sigo conociendo, sigo aprendiendo. Y creo que uno, como docente, puede seguir no solo enseñando, sino aprendiendo. Y también ese es un posicionamiento epistémico, ¿no? Y algo que uno puede aportar muchísimo en dar a conocer las experiencias de otros y de seguir explorando y pensar que cada lugar que ocupamos es un lugar de lucha, un lugar de transformación
y un lugar para hacer sueños reales. Bueno, creo que Karina, no Mauro sé tiene si- que cerrar, pero No. no, sí, Mauro, vos cerrás. Justamente esto creo que el ocuparle estos espacios, ¿no? que se nos negaron históricamente, ocuparlos, y ya nuestra presencia, digamos, incomoda, ¿no? Incomoda en la institución, incomoda en algunas personas, pero bueno, esto que decía Mauro al principio cuando yo me presenté de las raíces, de tener las raíces bien fuertes y posicionadas, para seguir en esos espacios y que otros estudiantes puedan reconocer que pueden ser quienes quieran ser, ¿no? Digamos que nuestra presencia incomode, pero que también ayude a otras personas a animarse a estudiar en la universidad, a trabajar en la universidad, a recibirse, ¿no? A atravesar esos pasillos. Nos quedan poquitos minutos, así que yo los voy a usar para agradecerles, para obviamente decirles que nos quedamos con ganas de más, que vamos a seguir compartiendo y que muy gustosos, gustosas de poder construir estos espacios, de poner en jaque las lógicas normalizantes, las formas violentas de construcción de conocimiento, poder pensar en otras epistemologías, otros modos de encontrarnos, de construir conocimiento, de relevar nuestras narrativas y poder pensar otros caminos de construcción de saberes, de instituciones y de mejores vidas vivibles para todos. Así que, Karina Gutiérrez, Mauro Soto, Manu Mireles, de parte mía, Germán Torres, y de parte de Andrea Pérez, con quien estamos también compartiendo codo a codo la responsabilidad de este panel. Les queremos agradecer mucho, y a quienes están ahí del otro lado también. Así que no nos queda más que plantear un próximo encuentro para seguir esta linda conversación.